La suave luz de la mañana inundaba la habitación, pero el aire parecía inmóvil y pesado, como si las cortinas de terciopelo estuvieran cubiertas por una fina capa de polvo. Evelyn yacía sobre almohadas blancas como la nieve, fundiéndose con ellas con su delicadeza. Tenía los ojos entrecerrados y su respiración era apenas perceptible. A su lado, en un lujoso sillón, estaba sentado su padre, Alistair Vance, sosteniendo con fuerza su mano delgada y fría. «¿Oyes cómo cantan los pájaros, querida?», le preguntó con voz suave y cariñosa, como hecha para tranquilizarla. «Cantan solo para ti. Hoy todo el mundo canta en tu honor». Evelyn no dijo nada, pero levantó ligeramente una ceja para mostrar que lo había oído. 100 días, continuó Alistair, acariciándole suavemente los dedos. 100, quizá incluso 101. El médico dice que la medicina tiene sus límites, pero yo espero un milagro. Y haré que estos días sean inolvidables para ti. Estarás rodeada de cuidados y atenciones. Hablaba de su muerte como si estuviera discutiendo unas próximas vacaciones. Evelyn giró lentamente la cabeza. Su mirada era difusa, pero en ella se trasluce un «¿por qué?», apenas perceptible, pero insistente. «¿Qué deseas, querida?», respondió Alistair al instante. «Dime, y cumpliré cualquier deseo que tengas. ¿Quieres que ordene traer aquí el océano? ¿O tal vez aves exóticas de lugares lejanos? Para ti, no hay nada imposible». «Agua», susurró apenas audible, con una voz que sonaba como el susurro de las hojas caídas. Alistair inmediatamente sirvió agua de una jarra de cristal en un elegante vaso. Levantó suavemente su cabeza y le dio varios sorbos. «Así, muy bien», dijo, recostándola con cuidado sobre las almohadas. «Estoy aquí. Siempre estaré a tu lado. Cada momento de estos 100 días». Le dedicó su sonrisa más tierna, pero sus ojos conservaban una frialdad gélida. Evelyn cerró los ojos. Le parecía que la lujosa habitación, como si estuviera viva, se encogía cada vez más a su alrededor, contando los últimos momentos de su vida. La puerta chirrió casi imperceptiblemente y el doctor Harrison entró en la habitación. Alto, con el pelo canoso, su rostro era impecablemente severo y llevaba un maletín caro en las manos. Asintió brevemente a Alistair antes de dirigirse a la cama. «Buenos días, señor Vance. Evelyn, ¿cómo se encuentra hoy?». Su voz sonaba tranquila y profesional, desprovista de cualquier matiz emocional. «Está débil, doctor», dijo Alistair, levantándose de la silla. «Apenas ha dormido en toda la noche. Creo que su estado está empeorando». El doctor Harrison tomó el estetoscopio y se inclinó hacia Evelyn, quien con silencioso consentimiento le permitió examinarla sin abrir los ojos. Este examen ya era para ella un ritual habitual. «Su respiración es regular, pero muy superficial», dijo el doctor, dejando a un lado el estetoscopio. Miró los monitores, que emitían un suave pitido junto a la cabecera, y comentó: «La presión está en el límite inferior de lo normal, pero por desgracia, aún no se observan cambios positivos». Alistair se pasó la mano por la cara de forma teatral, como expresando un profundo dolor. «¿Entonces su pronóstico no ha cambiado? ¿3 meses? ¿Quizás un poco más?». «No hay que esperar un resultado más favorable, señor Vance», dijo secamente el médico. «Estamos haciendo todo lo posible para aliviar su sufrimiento, pero la enfermedad se encuentra en su última fase. Solo nos queda procurarle comodidad. Le recetaré un nuevo sedante. Debería mejorar su sueño». «Sí, por supuesto. Haga lo que considere oportuno», respondió Alistair con reverente benevolencia. «Lo importante es que no se sienta mal». «No se preocupe, no se sentirá mal», dijo el doctor Harrison mientras anotaba algo en su libreta. «A partir de esta noche le daremos un medicamento que también le ayudará a reducir un poco la ansiedad».
Evelyn percibía su conversación como si tuviera lugar en otro mundo, en otro tiempo. Hablaban de ella como si ya no estuviera en la habitación. El doctor y su padre. Dos personas que habían decidido cuánto tiempo le quedaba de vida. Algo se agitaba dentro de ella, el deseo de protestar, pero no tenía fuerzas para hacerlo. En su lugar, una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, que Alistair cubrió inmediatamente con un pañuelo de seda. «No llores, querida», le dijo con ternura. «Yo me encargaré de todo. Serás feliz durante el resto de tu vida». Maya se sintió diminuta en medio del majestuoso vestíbulo, revestido de mármol y madera oscura. El aire frío estaba impregnado del aroma de la cera de limón y la antigüedad. El silencio denso le oprimía los oídos. Frente a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho, se alzaba la administradora de la casa, la señora Davenport. Una mujer de 50 años, con una postura impecable, como si estuviera atravesada por una barra de acero, y unos ojos penetrantes que parecían capaces de ver a través de cualquier secreto. «Bien, Maya», dijo la señora Davenport, sin ninguna calidez en la voz. «Tu currículum se ajusta perfectamente a nuestros requisitos, y tus referencias son impecables. Sin embargo, quiero que sepas que no solo has conseguido un trabajo. Es algo más que un puesto de trabajo normal. Es un servicio». «Entiendo, señora», respondió Maya con suavidad. «Estoy preparada para cualquier trabajo». «Cualquier trabajo», declaró la administradora, «no es más que fregar los suelos de la cocina. Aquí no se necesitan habilidades normales. Aquí se requiere una obediencia total, incondicional y absoluta a las normas. ¿Lo entiende?» «Sí, señora Davenport. Haré todo lo posible por cumplir todas las normas». «Bien, escucha con atención. No lo repetiré. Primera norma. Aquí eres como una sombra. Tu presencia es imperceptible. Nadie te ve a menos que se dirijan a ti. Tu único camino es por los pasillos del personal, no por las escaleras de gala. Segunda regla. El silencio es tu norma de oro. No hables de nada con tus compañeros ni con nadie que esté fuera de esta casa. Todo lo que ocurre en la casa de los Vance debe permanecer dentro de sus paredes. Cualquier filtración de información supondrá el despido inmediato y acciones legales. ¿Entendido?» «Absolutamente claro», respondió Maya, sintiendo involuntariamente un escalofrío que le recorrió la espalda. La tercera regla, la más importante, se refiere a la señorita Evelyn. La señora Davenport se acercó y bajó la voz. «Tu tarea es cuidarla, cambiarle la cama, ayudarla con la higiene, alimentarla y darle la medicación. Todo estrictamente según el horario que recibirás, sin iniciativas propias, sin conversaciones no previstas». «Disculpe, ¿a qué se refiere con conversaciones innecesarias?», preguntó Maya con cautela. Su mirada se volvió fría como el hielo. «Me refiero a preguntas sobre su salud, su historia, sus planes. No es usted íntima suya, no es su terapeuta. Usted es personal de servicio. Solo puede preguntarle si necesita agua o si hay que arreglarle la almohada. El resto está estrictamente prohibido. La señorita Evelyn es muy vulnerable y las conversaciones sin sentido la agotan. El señor Vance no quiere que su hija se someta a una carga innecesaria». «Entendido», respondió Maya, aunque su corazón se encogió al comprenderlo. «Lo último que quiero destacar es que toda la comida y bebida para la señorita Evelyn se prepara exclusivamente en una cocina separada. Los medicamentos y las infusiones de hierbas solo los administra el doctor Harrison o yo personalmente. No le traiga ningún objeto personal, ni siquiera un vaso de agua. Incluso el agua debe tomarse de una jarra especial que se encuentra en su habitación. Esto es necesario para su seguridad y bienestar». La señora Davenport terminó la instrucción y miró fijamente a Maya. «¿Tiene alguna pregunta?». Maya tenía muchas preguntas.
Quería saber qué enfermedad padecía la chica, cuál era el motivo de tal aislamiento, por qué había tantas reglas extrañas. Pero entendía que cualquiera de esas preguntas infringiría la regla tácita número 5, no hacer preguntas innecesarias. No, señora, todo está muy claro. Excelente. Su turno comienza ahora mismo. Vamos, le presentaré a la señorita Evelyn. Tras subir una amplia escalera, pisaron una suave alfombra que absorbía silenciosamente todos los sonidos. El pasillo del segundo piso parecía una galería de museo. En marcos dorados colgaban retratos oscuros que parecían mirar a Maya con reproche. La señora Davenport se detuvo ante una enorme puerta tallada en roble blanco. «No olvides lo que te he dicho», le susurró, y llamó a la puerta casi imperceptiblemente. Al entrar en la habitación, Maya volvió a sentir esa atmósfera pesada e inmóvil. Evelyn yacía en la cama, manteniendo la misma postura que por la mañana, sin mover la cabeza. «Señorita Evelyn», dijo la señora Davenport con suavidad, pero con cierta determinación, «le presento a Maya. Será su nueva asistente y se ocupará de usted». En la cama, la joven abrió los ojos con dificultad. Eran grandes y grises, como sin vida, y su mirada, fija en Maya, carecía de todo interés. «Hola», dijo Evelyn en voz apenas audible. «Hola, señorita Evelyn». Maya sonrió con la mayor calidez posible, tratando de transmitir toda su sinceridad. «Encantada de conocerla. Maya, estarás en la habitación contigua. Si necesitas algo, pulsa el botón de llamada», explicó la administradora. A continuación, se dirigió a Maya. «El primer día de trabajo durará 8 horas. Dentro de 1 hora, tendrá que servir el té de la tarde, que ya está preparado en la mesita. Por favor, no se olvide». Con estas palabras, la señora Davenport salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza. En el silencio, solo interrumpido por el suave sonido de un aparato médico, Maya se quedó unos instantes pensando y luego se dirigió lentamente hacia la cama. «Me llamo Maya», repitió en voz baja. «Si necesita algo, no dude en pedírmelo». Evelyn miró fijamente al techo y susurró: «Todos dicen lo mismo». «Quizás», respondió Maya. «Pero estoy aquí para echarle una mano. El aire de la habitación está un poco viciado. ¿Le importa si abro un poco la ventana? Seguro que le gustará el aire fresco». Evelyn asintió lentamente. Maya se dirigió hacia la enorme ventana y levantó con esfuerzo la pesada hoja. El aroma de las rosas que florecían en el jardín y el trino de los pájaros inundaron la habitación. «¿Lo oye? Parecen ser los pájaros que mencionó su padre», dijo Maya con dulzura, volviendo a la cama. Por primera vez, Evelyn la miró directamente, y por un instante, una chispa similar al interés brilló en sus ojos. «¿Lo oyó?» «Sí, aparecí justo cuando él salía», añadió Maya con un poco de picardía. «Tienes un padre muy atento». Evelyn se recostó de nuevo contra la pared. «Muy cariñoso», susurró, y Maya percibió una nota de amarga ironía en su voz. Durante unos minutos reinó el silencio. Maya no sabía cómo continuar la conversación sin romper las reglas establecidas. Simplemente se quedó allí de pie, expresando con su presencia que no era una extraña para la joven. «¿Sabes?», volvió a susurrar Evelyn sin cambiar de postura. «Me encanta el té. Pero después de cada taza de té, siempre me entra sueño. Siempre». Al callarse, pareció agotar todas sus fuerzas. Pero las palabras, pronunciadas casi en un susurro, sonaron para Maya como una sincera y contundente petición de ayuda. Las palabras de Evelyn se disolvieron en el aire, mezclándose con el aroma de las rosas del jardín. «Siempre tengo ganas de dormir». Maya, sin apartar la vista de la bandeja de plata en la que ya humeaba el té en una elegante taza, sentía una inquietud interior. Había venido aquí para encontrar trabajo, estabilidad,
la oportunidad de empezar una nueva etapa después de un momento difícil. Tenía que ser discreta, callada y obediente. Pero la suave voz de Evelyn despertó en ella un sentido de la justicia que había estado apagado durante mucho tiempo y que había intentado silenciar con tanto empeño. A las 5 en punto, sonó el reloj de la repisa de la chimenea. Maya, con las manos ligeramente temblorosas, tomó la bandeja y se acercó a la cama. «Señorita Evelyn, su té», dijo, tratando de no dejar que se notara el más mínimo atisbo de nerviosismo en su voz. Sin girar la cabeza, Evelyn delató la tensión de su espalda, que Maya no pasó por alto. «Déjelo en la mesita», susurró. «Me ocuparé de ello más tarde». «Lo siento, pero la señora Davenport ha ordenado que se lo tome ahora, mientras aún está caliente», repitió Maya con suavidad, pero con cierta firmeza, transmitiendo las instrucciones recibidas. «La señora Davenport», repitió Evelyn con desesperación, «no es más que otra figura en el ejército de mi padre. Dile que me lo he bebido. ¿Qué me queda entonces?» «Me temo que sí hay una diferencia», dijo Maya, sentándose en una silla junto a la cama. «Ella puede entrar y verlo todo, y entonces empezarán los problemas, tanto para mí como para ti». Evelyn finalmente giró la cabeza. Sus ojos grises reflejaban cansancio y desesperación. «No necesito este té. No puedo más. No lo entiendes. No es solo somnolencia, es como si me estuvieran disolviendo. Cada día más y más. Primero se van los pensamientos, luego los sentimientos. Luego solo quedo yo, insensible, sentada aquí y mirando al techo. Un caparazón muerto». Sus palabras sonaban suaves, pero tenían un gran impacto. Maya miró su rostro, tan joven y a la vez tan atormentado, y en ese momento tomó una decisión. «¿Y si intentamos engañarlos?», susurró, acercándose a ella. En los ojos de Evelyn brilló una chispa de curiosidad al oírla. «¿Engañarlos? Bien, haremos como si estuvieras bebiendo. Te ayudaré a sentarte, llevarás la taza a tus labios y luego discretamente la vaciaré, por ejemplo, en una flor. ¿De acuerdo?» Evelyn la miró fijamente, sin apartar la vista durante varios segundos, tratando de encontrar en su rostro alguna pista que le indicara que era de fiar. Finalmente, asintió lentamente, casi imperceptiblemente, en señal de acuerdo. «Pero mantente alerta», añadió en voz baja. Maya extendió la mano y ayudó a Evelyn a levantarse. Evelyn tomó la taza con manos temblorosas. Se la llevó a los labios, pero no pudo beber ni una gota. La sostuvo así durante varios minutos, como si estuviera bebiendo. «Creo que es suficiente», comentó Maya. «Te has mostrado muy creíble». Llenó la taza casi por completo y la colocó en la bandeja. Luego, de mala gana, se acercó al alto ficus que había en la esquina de la habitación, y tras mirar a su alrededor para asegurarse de que la puerta estaba cerrada, vertió discretamente el contenido de la taza en la tierra. A continuación, regresó a la cama. «Gracias», susurró Evelyn apenas audiblemente, y una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro, la primera que Maya le había visto jamás. «Ha sido atrevido. A veces, para conservar la humanidad, hay que ser valiente», dijo Maya. «Ahora descansa, pero esta vez, de verdad». Evelyn cerró los ojos, y Maya, sin apartar la vista de la puerta, escuchó cada ruido. Se dio cuenta de que había cometido un acto irreparable, cruzando una línea sin retorno. Ahora era parte de una conspiración, y su vida estaba estrechamente entrelazada con el destino de la chica encerrada en esa jaula dorada. Varios días estuvieron impregnados de una tensa espera. Maya siguió con su mini espectáculo del té, y el resultado no tardó en aparecer. Evelyn no ganaba fuerza física,
Sus músculos se atrofiaban por la inactividad, pero su mente parecía despertar cada día más. La niebla se disipaba de sus ojos. Recordaba cada vez, con mayor claridad, los detalles del pasado y hacía nuevas preguntas. En secreto, tras asegurarse de que no había oídos indiscretos, conversaban en voz baja durante horas. Maya se convirtió en observadora. Se fijaba en todo. El cambio de guardias según un estricto horario. Los informes telefónicos diarios de la señora Davenport a Alistair, la desaparición del doctor Harrison y sus revisiones, sustituidas por las silenciosas entregas de paquetes sellados con medicamentos por parte de la administradora. La casa, que al principio parecía solo lujosa, ahora emanaba un aura de estricto aislamiento. En la cocina del personal intentaba entablar conversaciones informales. La señorita Evelyn tiene una enfermedad realmente extraña, le comentó una vez a la criada mayor, mientras ésta trabajaba con la vajilla de plata. No tiene nada de apetito. Apenas consigo que trague un par de cucharadas de caldo. Haz lo que te dicen y no hagas preguntas innecesarias, gruñó la mujer sin apartar la mirada. Nos espera una tarea sencilla. Cuanto menos sepas, mejor dormirás. No estoy analizando, solo siento compasión por ella, como ser humano, insistió Maya. He trabajado en otras familias. Cuando alguien estaba enfermo, intentábamos complacerlo. Le preparábamos sus platos favoritos. Aquí todo es muy rutinario. No hay ninguna excepción. Por un momento, la mujer dejó de trabajar y miró a Maya con aire pensativo. Escucha, eres una buena chica, lo veo. Pero aquí la curiosidad no sirve de nada. La niñera anterior, la que estaba antes que tú, también era curiosa. Preguntaba muchas cosas innecesarias, y un día simplemente desapareció. Se fue, dijeron, por asuntos familiares, pero no se llevó nada consigo. ¿Entiendes? A Maya le corrió un sudor frío por la espalda. La invadió una sensación de comprensión y se dio cuenta de la magnitud del miedo. El muro era más alto y más grueso de lo que había imaginado. Esa misma noche, incapaz de dormir, Maya bajó a por un vaso de agua. Al pasar por delante del despacho de Alistair, volvió a escuchar su conversación. La puerta estaba entreabierta, y Maya, agazapada en la penumbra, como si se hubiera convertido en una oyente, captó las voces de Alistair y el doctor Harrison. «Bah, la dinámica no me convence, doctor», dijo Alistair con voz fría. «Davenport informa de que muestra una actividad excesiva. Es demasiado racional. ¿Qué ha pasado? ¿Ha modificado la composición?» «No, señor Vance. La dosis sigue siendo la misma, la probada. Quizás el organismo simplemente se haya acostumbrado. Sucede. Podemos solucionarlo. Aumentaremos la dosis del componente sedante en la inyección nocturna. Eso suprimirá su voluntad y limitará al máximo su actividad. No necesito ni siquiera el mínimo, necesito 0, dijo Alistair con ira apenas contenida. Los abogados vendrán dentro de una semana para evaluar su estado. Necesito que esté completamente inmóvil, incapaz de comunicarse, como un vegetal, sin poder siquiera firmar los documentos. Quiero que usted mismo le administre la inyección cada noche y se asegure de que funciona. Eso le saldrá más caro, señor Vance, ya que mis visitas atraerán una mayor atención hacia usted. Sus viajes serán pagados si cumple con su parte del trabajo, doctor. De lo contrario, a ambos nos espera un destino desagradable. ¿No es así? Maya se desvaneció en la oscuridad, llevándose la mano a los labios para contener un grito. El tiempo se había acabado. Las inyecciones habían decidido actuar con más contundencia. El té solo había sido el primer paso. Ahora pretendían quebrarla definitivamente, y solo ella podía oponerse. Maya regresó a su habitación con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El plan de Alistair
Era terrible por su franca crueldad. No solo contaba con la muerte natural de Evelyn, sino que la estaba llevando metódicamente a un estado de incapacidad para poder apoderarse sin obstáculos de su fortuna. Y las inyecciones nocturnas iban a ser el acto final de su astuto plan. «Tengo que hacer algo», susurró, mirando fijamente su reflejo en el cristal oscuro. «¿Pero qué? ¿Qué puedo hacer?». El miedo casi la paralizó. Recordó la advertencia de la vieja criada sobre la niñera desaparecida. Esa gente no se detendría ante nada. Pero entonces vio en los ojos de Evelyn una esperanza que apenas había surgido y comprendió que si se marchaba ahora, esa luz se apagaría para siempre. Pasó la noche en vela, atormentada por pensamientos sobre un plan descabellado que daba vueltas en su cabeza. Era imposible detener las inyecciones, ya que el médico las administraría él mismo, pero se podía intentar sustituirlas. ¿Por qué? Necesitaba acceso a medicamentos. La idea de poder llevar a cabo ese plan le parecía fantástica. Por la mañana, llevó el desayuno a la habitación de Evelyn. La chica parecía inquieta. «Maya, estás muy pálida», le dijo con suavidad. «¿Te ha pasado algo?». Maya cerró la puerta y se sentó a su lado. «Han decidido aumentar la dosis del tratamiento», susurró. «El doctor Harrison te pondrá la inyección personalmente todos los días. Los he oído hablar». Una mirada de horror pasó por los ojos de Evelyn. «No». «Sí, pero no les daremos esa oportunidad», afirmó Maya con determinación. «Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. En esta casa debe haber un botiquín, uno grande, con un surtido completo de medicamentos, por si acaso surge algún imprevisto. ¿Sabes dónde puede estar?». Evelyn frunció el ceño, sumida en sus pensamientos. «Creo que sí. En el despacho de mi padre, detrás de uno de los retratos, hay una caja fuerte. Mi madre me la enseñó una vez. Allí se guardan documentos importantes y... Recuerdo que había una imponente caja metálica con una cruz roja. Por desgracia, estaba protegida con una cerradura con código». «¿El código? ¿Lo recuerdas?», preguntó Maya con el corazón en un puño. Mamá decía que papá siempre celebraba las fechas importantes para él, porque era muy predecible. Según ella, hoy podría ser el día en que cerró su primer negocio importante, del que solía hablar a menudo. 12 de junio de 1995. 12-0-6-95, susurró Maya. «Es nuestra oportunidad. Solo hay que encontrar la manera de entrar en el despacho cuando mi padre no esté. Es muy arriesgado, claro. Hoy se va después de comer a una reunión en el club de golf y volverá tarde», dijo Evelyn. «En el despacho hay un dispositivo de seguimiento de movimiento que se desactiva cuando él está presente. Pero cuando sale, siempre lo pone en modo alarma». «Entonces tendré que pensar en cómo desactivarlo», pensó Maya rápidamente. «El interruptor debe estar en algún lugar del cuarto de servicio». En sus ojos se reflejaban el miedo y la determinación, entrelazados en un todo. Ya no compartían los roles de ama y sirvienta. Ahora eran aliadas en un juego mortalmente peligroso. Durante los días siguientes, Maya se sumergió por completo en los preparativos. Encontró el cuadro eléctrico principal en el sótano y, consciente de que corría el riesgo de ser descubierta, lo estudió detenidamente y descubrió cuál de los interruptores controlaba la alarma del despacho. Su plan era simple, pero al mismo tiempo descabellado. Durante la ausencia de Alistair, debía entrar en el sótano, cortar la electricidad del ala necesaria de la casa durante un breve periodo de tiempo, entrar discretamente en el despacho, abrir la caja fuerte, encontrar un medicamento seguro para inyectar, vitaminas o solución salina, y sustituirlo por la ampolla que traería el médico. El día X había tanta tensión en la casa que se podía cortar con un cuchillo,
Maya actuó con fría y calculada determinación. Después de que el coche de Alistair desapareciera de la finca, esperó 15 minutos y comenzó a ejecutar su plan. Todo resultó sorprendentemente sencillo. En la caja fuerte encontró un botiquín y dentro un envase de vitamina B12. Todo era perfecto, un líquido incoloro, idéntico al que podría haber traído un médico de verdad. Maya cogió con cuidado varias ampollas. Cuando el doctor Harrison llegó por la tarde, Maya estaba en la habitación de Evelyn. «Doctor, ¿puedo irme?», dijo en cuanto él entró. «¿O debo quedarme aquí y ayudarle en algo?». «Váyase», dijo él, sacando una jeringa y una ampolla de su maletín, con voz gélida. «Yo me las arreglaré solo». Eso le bastó. Maya salió de la habitación, pero no se marchó. Se escondió en un hueco detrás de una enorme cortina en el pasillo. La necesidad de saber lo que iba a pasar era más fuerte que ella. A los pocos minutos, el doctor salió de la habitación. Maya esperó a que sus pasos se apagaran y volvió sigilosamente a la habitación. Evelyn estaba tumbada en la cama, con la mirada tensa y los ojos muy abiertos. «¿Cómo estás?», susurró Maya. «Nada», susurró Evelyn, con una leve sonrisa en los labios. «No siento nada. Ni somnolencia, ni confusión. Solo un pinchazo». «Ha funcionado», exhaló Maya con alivio. Entonces, la ampolla realmente contenía vitamina. Por primera vez en mucho tiempo, lograron sentir una verdadera victoria. No solo un aplazamiento, sino un auténtico triunfo. Fue un acto de resistencia decidida. Habían engañado a sus supervisores. «Maya», dijo Evelyn con nueva fuerza en su voz, «ayúdame a levantarme. Por favor, quiero intentarlo». «¿Pero has tardado tanto en aparecer?» «Lo intentaré sin falta», repitió con obstinación. Con mucho cuidado, Maya ayudó a Evelyn a levantarse de la cama. Las piernas de Evelyn estaban como de algodón, temblaban y no le obedecían. Sin embargo, apoyándose en Maya, dio el primer pequeño paso, lleno de dudas. Luego, el segundo. Solo había 2 pasos hasta la silla, pero para Evelyn parecía una prueba enorme, como una maratón. Una vez en la silla, respiraba con dificultad, pero en sus ojos brillaba una chispa de alegría. «Yo lo he conseguido», susurró apenas audiblemente. Estaba segura de que podría. «No solo lo has conseguido», susurró Maya, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Has comenzado tu camino hacia el regreso, hacia la vida real». Al día siguiente, al entrar en la habitación de su hija, Alistair Vance la encontró no en la cama, sino en una silla junto a la ventana. Tenía un libro en las manos, y aunque era evidente que le costaba leer, su rostro expresaba una concentración absoluta. No había visto una imagen así en mucho tiempo. «¿A Evelyn?», preguntó con sorpresa en su voz. «¿Sabes leer?». «Sí, papá», respondió ella con una mirada clara y pensativa. «Maya me regaló una colección de poemas. Decidí que valía la pena recordar lo que era eso». Alistair, tras lanzar una mirada gélida a Maya, que permanecía en silencio junto a la pared, se recompuso inmediatamente y su rostro volvió a mostrar una expresión de preocupación. «Está muy bien, querida», dijo, «pero no te esfuerces demasiado. Ayer el doctor Harrison te puso una inyección que debería calmarte. No te esfuerces tanto». «Al contrario, papá», dijo Evelyn, manteniendo la calma. «Después de la inyección de ayer, sentí claridad mental por primera vez en mucho tiempo. Al parecer, el doctor finalmente ha encontrado el medicamento adecuado». Esas palabras golpearon a Alistair como una bofetada. Se dio cuenta de que algo no iba según lo previsto. Besó suavemente a su hija en la frente, murmuró algo sobre asuntos que atender e inmediatamente salió de la habitación. 10 minutos después, llamaron a Maya al despacho. «Maya, no voy a perder el tiempo», comenzó Alistair sin volverse hacia ella. Estaba de pie junto a la ventana.
¿Qué ha pasado? No entiendo muy bien a qué se refiere, señor, respondió Maya con calma. ¿No lo entiende?, preguntó él con furia en la voz, volviéndose hacia ella. Mi hija, que hace un mes ni siquiera podía articular 2 palabras, hoy ya recita poemas. El médico dice que le receta el sedante más fuerte, pero cada día está más activa. ¿Cree que soy tonto? En mi opinión, usted es su padre, señor. Quizás su ternura y atención sean capaces de obrar milagros. Alistair soltó una risa fría y desagradable. No intentes engañarme, niña. Estoy seguro de que es culpa suya. No importa cómo lo haga. ¿Sustituye los medicamentos? ¿Le inyecta algo? Pero lo averiguaré. Y cuando descubra la verdad, lamentará cada día que ha vivido. Le ofrezco una opción. $100,000. Ahora mismo, recoja sus cosas, desaparezca y no vuelva nunca más a esta casa. Maya lo miró directamente a los ojos, con el corazón latiéndole con fuerza, pero habló con voz firme. No voy a ir a ninguna parte, señor Vance. Mi deber es cuidar de su hija y lo cumpliré hasta el final. Entonces estás acabada, susurró él siniestramente. Vete, fuera de mi vista. Pero ten por seguro que estaré vigilando cada uno de tus pasos. Las amenazas de Alistair, en lugar de asustarlas, unieron a Maya y Evelyn. Sabían que su enemigo estaba inquieto y que podía dar un paso fatal. Por la noche, después de la siguiente inyección, se asomaron a la ventana y contemplaron el cielo estrellado. Me ofreció ayuda económica para que me fuera de aquí, compartió Maya. Ya te lo dije, suspiró Evelyn. Su método es siempre el mismo: comprar, intimidar o destruir. En ese orden. Mamá, él habría hecho lo mismo con ella. Cuéntame más sobre ella, pidió Maya. ¿Cómo era? Era luz. Luz auténtica, dijo Evelyn con una cálida sonrisa en los labios. Desprendía aromas de pinturas y flores silvestres. Me abrió los ojos a la belleza que se esconde en las cosas más simples, en una gota de rocío en una telaraña, en el dibujo de las alas de una mariposa. Mi padre no compartía esta visión. Para él, la belleza se reducía al oro y a los depósitos bancarios. Calificaba sus aficiones de ingenua inocencia, y después de que ella recibiera la herencia de su abuela, lo recalificó como capital imprudente que hay que proteger. Su silencio fue total. Su mirada se volvió seria. Fue entonces cuando se convirtió en cuidadoso. Él mismo contrató a los médicos que diagnosticaron su naturaleza creativa como inestabilidad. La convenció de que necesitaba tranquilidad, aislamiento, todo, como en mi caso. Ella se resistió, pero su fuerza era insuperable. Pero ella te dejó alguna pista, subrayó Maya, sobre Shakespeare. Tenemos que descifrar qué significa. He estado pensando en ello todo este tiempo, confesó Evelyn. Mi madre adoraba a Shakespeare, pero había una obra suya que leía una y otra vez: Hamlet. Ella creía que no era solo una historia de venganza, sino una búsqueda de la verdad en un mundo lleno de mentiras. A menudo repetía una frase de la obra: algo huele a podrido en Dinamarca. Hamlet, susurró Maya, y de repente tuvo una revelación. La biblioteca. En nuestra casa hay una biblioteca enorme. Tenemos que encontrar ese libro allí. ¿Pero cómo es posible?, se asustó Evelyn. Ahora mi padre lo controla todo. Vigila cada uno de vuestros pasos. Me persigue durante el día, dijo Maya con entusiasmo en los ojos. Pero por la noche la casa se sumerge en el silencio. Debo intentarlo. Si vuestra madre dejó alguna pista, es nuestra única oportunidad de obtener pruebas contundentes contra él. Cuando el reloj del vestíbulo dio la medianoche, Maya salió sigilosamente de su habitación. La casa se sumió en el silencio, pero para ella estaba llena de todo tipo de sonidos. El tic-tac del reloj, el crujir de las viejas tablas del suelo bajo sus pies, como si se indignaran por su presencia,
y el aullido del viento fuera de la ventana, que recordaba el gemido de un alma perdida. Sabía que Alistair había reforzado la seguridad. Probablemente habían instalado nuevas cámaras, y ahora los pasillos estaban patrullados por rayos invisibles de sensores de movimiento. Cada paso era medido, cada movimiento calculado. Se deslizó a lo largo de las paredes, disolviéndose en la sombra que creaban los enormes retratos de los antepasados de Vance. Parecía que sus ojos pintados la seguían con fría severidad. «Esto es una locura, Maya», susurró en su cabeza, llena de horror. «Te atraparán. Recuerda a la que fue antes que tú. Simplemente desaparecerás». Pero otra voz, la de Evelyn, era más clara. Antes de marcharse, había pasado a verla, y Evelyn estaba sentada en la cama, acurrucada bajo la manta. «Quizás no deberías hacerlo», susurró, con miedo en los ojos. «Es demasiado arriesgado. Si te pasa algo, no podría perdonarme. Yo te metí en esto». «No», respondió Maya con determinación, agarrándola de las manos. Sus dedos estaban fríos como el hielo. «No es culpa tuya. Es culpa de tu padre, y si no actuamos ahora, él ganará. Tu madre te dejó una forma de salvarte. Tengo que encontrarla. No por mi propio bien, sino por el de ustedes dos». «Ten cuidado, por favor», susurró Evelyn, con voz apenas audible y lágrimas en los ojos. El recuerdo de la conversación le dio fuerzas a Maya. Llegó a la biblioteca. Allí, tal y como había previsto, había una nueva cerradura brillante en la puerta. El plan A había fracasado, pero Maya tenía un plan B, desesperado y atrevido. Le vino a la mente el recuerdo del viejo montaplanchas que llevaba de la biblioteca a la habitación de su madre. La habitación había permanecido cerrada tras la muerte de Lillian, y la única llave la guardaba la señora Davenport. Maya sabía que la administradora guardaba las llaves en una pequeña oficina situada junto a la cocina. Entró por la puerta entreabierta y contuvo la respiración. El cajón de la mesa no estaba cerrado con llave. Sobre un cojín de terciopelo había un manojo de llaves, y Maya sintió con emoción cómo su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de salirse del pecho. Entre las llaves, encontró la que estaba decorada con las iniciales L. El silencio y el olor a polvo mezclado con lavanda recibieron a Lillian en la habitación. Todo parecía como si la dueña hubiera salido un momento. El paisaje inacabado en el caballete, los pinceles en un bote con agua turbia, el chal tirado sobre el respaldo de la silla. Todo indicaba una salida repentina. Maya se sintió como una intrusa en la solitaria morada ajena. Se acercó a la pared. Descubrió un panel oculto y pulsó el botón para llamar al ascensor. El chirrido del mecanismo resonó en la quietud de la noche. Maya entró en la estrecha cabina y ésta descendió lentamente hacia la silenciosa oscuridad. Lo encontró en el rincón más alejado y abandonado de la biblioteca. Allí flotaba el olor a papel viejo y humo apenas apagado. Al encender la pequeña linterna de su teléfono, vio la inscripción «Dramaturgia», docenas de volúmenes de Shakespeare, en costosas encuadernaciones de cuero con estampados dorados. Pero ella no los buscaba. «Es una historia sobre la lucha por la verdad», le vino a la mente la frase de Evelyn. Buscaba un libro que fuera querido, no uno que fuera admirado. Y en ese rincón, entre volúmenes leídos hasta la saciedad, lo encontró. Un modesto tomo encuadernado en azul que pesaba más de lo que debía. Lo abrió, y sus dedos tropezaron con un escondite. En los huecos recortados de las páginas había un diario y unos documentos importantes. En ese mismo instante, se oyeron pasos pesados en el pasillo. La guardia. Maya apagó la linterna y se escondió detrás de una estantería alta, logrando ocultarse justo a tiempo. Su corazón se detuvo.
La puerta de la biblioteca se abrió con un chirrido. El brillante haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad, inspeccionando lentamente las estanterías. Pasó a pocos centímetros de su cara. Ella cerró los ojos, esperando la orden: «Alto». Sin embargo, el guardia, al parecer, no notó nada. Apagó la linterna y cerró la puerta. Maya permaneció sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, incapaz de moverse. Cuando por fin consiguió levantarse, sus piernas parecían de algodón. Abrazando el libro que tanto le gustaba, regresó por el mismo camino. Lo había conseguido. Había estado en la guarida del león y había obtenido su mayor secreto. De vuelta en su pequeña habitación bajo el tejado, Maya cerró la puerta con llave y solo entonces se permitió relajarse. Un profundo suspiro brotó de su pecho, como si expulsara toda la tensión acumulada. Se apoyó con la espalda contra la fría superficie de la puerta, sintiendo cómo se aceleraba el latido de su corazón. El silencio de la casa dejó de ser tranquilizador y se volvió opresivo, impregnado de una sensación de peligro invisible. Maya se sentó en el suelo, apretando contra sí el viejo volumen de Shakespeare, como si no fuera solo un libro, sino un poderoso talismán capaz de protegerla de las fuerzas malignas que, según sus sensaciones, se escondían entre aquellas paredes. Le temblaban tanto las manos que le costó mucho abrir el libro. Primero sacó del sobre varias hojas de papel oficial dobladas en 4. Era un apéndice al testamento, impreso en papel grueso, de alta calidad, con marcas de agua. Bajo la luz de una única lámpara tenue, distinguió el texto legal, que era tortuoso y difícil de entender, pero su esencia la captó casi al instante. El punto 4, subpunto B, era precisamente lo que le llamaba la atención. Lo leyó 3 veces para no perder ningún detalle. En caso de fallecimiento de Evelyn Lillian Vance, antes de cumplir los 20 años, la propiedad plena e incondicional de todos los activos indicados en el anexo número 1 pasará a la fundación benéfica El Legado de Lillian. Maya dejó el documento. Todo quedó claro. No se trataba simplemente de un plan para hacerse con la herencia, sino de un plan astuto y diabólicamente sofisticado. Alistair no necesitaba la muerte de su hija, sino su total dependencia. Necesitaba que ella guardara silencio, que fuera dócil, incapaz de disponer de su vida y de su dinero. Hortaliza, pensó con horror, recordando esa palabra que había oído por casualidad en una conversación. Quería convertirse en su tutor, en su supervisor de por vida, controlando su fortuna bajo la apariencia de preocupación. Comprender esa crueldad fría y despiadada era aterrador, incluso más que cualquier idea de un asesinato banal. Al tomar el diario en sus manos, Maya sintió la suavidad de la piel desgastada. En la primera página, con una letra elegante y fluida, estaba escrito: Lillian. Maya pasó el dedo por esas letras, como si sintiera una conexión con la misteriosa mujer cuyo nombre le era desconocido. Luego pasó la página. 10 de mayo. Alistair volvió a hablar de mi dinero. No lo llama mío. Prefiere la expresión nuestros activos familiares. Hoy tenía previsto transferir una cuantiosa suma para la construcción de un nuevo estudio para jóvenes escultores. Su reacción fue decepcionante. «Cariño, estás gastando lo que debería ser nuestro futuro», me dijo, abrazándome por los hombros. «Tu caridad es maravillosa, pero demasiado ingenua. Confía en mí, yo te protegeré de este mundo cruel». A veces su protección me parece excesiva, como si me ahogara. Es como si intentara envolverme en un capullo para que permaneciera para siempre anclada a la tierra. Maya siguió hojeando las páginas. La letra se volvía cada vez más irregular. 22 de junio. Hoy hemos tenido una discusión, la primera en mucho tiempo.
Le dije que quería gestionar mis inversiones por mi cuenta. Se quedó callado durante un buen rato y luego esbozó esa sonrisa que siempre me pone los pelos de punta. Por supuesto, querida, si eso es lo que quieres. Pero primero consultemos con los expertos. Conozco a un psicólogo financiero estupendo. Te ayudará a comprender tus impulsos. Él me ve como una niña irracional, o tal vez incluso como una loca. 3 de septiembre. El doctor Harrison. Alistair lo trajo. Dijo que mi emotividad excedía lo normal, que era un síntoma. Según él, mis arrebatos creativos son manifestaciones de una fase maníaca. Me recetó un sedante. Después de tomarlo, el mundo a mi alrededor parece estar envuelto en una niebla. Me siento frente al lienzo, pero las pinturas no quieren salir de los tubos. Todos los colores se funden en manchas grises. Alistair afirma que esto es solo para mi bien. Dice que el arte excita demasiado mi sistema nervioso y que necesito tranquilidad. Es como si me disolviera en esa tranquilidad, me perdiera. 15 de noviembre. Intenté hablar con él. Le expresé mi deseo de dejar de tomar la medicación. Se volvió tan insensible. Lillian, lo hago por tu propio bien, fue su tranquila declaración. No te das cuenta de lo impredecible que eres. Si insistes, tendré que acudir a los especialistas y limitar tu capacidad jurídica, para que no te hagas daño. Lo dijo con la misma sonrisa que me asusta. Una sonrisa como la de una araña que observa a una mosca atrapada en su trampa. 21 de diciembre. Por casualidad, escuché su conversación con Harrison. Hablaban de mí como si fuera un objeto. Hay que aumentar la dosis. Sigue resistiéndose demasiado. Me encerré en mi habitación, pero él se coló. Me explicó que estaba actuando de forma inadecuada y que era un peligro para mí misma. Me quitó el teléfono, diciendo que mis amigos solo me hacían daño. Me encontré atrapada. Evelyn, mi querida Evelyn, no me deja verla, alegando que puedo asustarla. Me está privando de mi hija. Y por último, la última entrada, escrita con una letra inestable y apenas legible. 2 de enero. Me queda poco tiempo. La niebla se hace más espesa. El veneno está surtiendo efecto. Lo escondí aquí, en Hamlet, porque esta obra trata sobre la locura, que en realidad es una revelación, sobre la búsqueda de la verdad en un mundo corrupto. No estoy segura de si Evelyn lo encontrará alguna vez, pero si alguna vez alguien que no carezca de compasión lee estas palabras: salva a mi hija. No dejen que le haga lo mismo que me hizo a mí. Su protección es un veneno mortal. Su amor es una trampa dorada. No le temo a la muerte. Me aterra la idea de que ella viva igual que yo. Prometan que la salvarán. Maya cerró el diario. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de ira. Ya no era solo una sirvienta que luchaba por sobrevivir. Se había convertido en una guerrera, en una guerra ajena, la ejecutora de la última voluntad de su madre, cuya voz había llegado a través de los años. Miró sus manos temblorosas. En ellas había fuerza, y esa fuerza era mortalmente peligrosa. Solo quedaba encontrar la manera de asestar un golpe certero. Cuando los primeros rayos de sol apenas tocaban los tejados de la mansión, Maya entró en la habitación de Evelyn. Había pasado la noche en vela, inquieta, releyendo el diario, absorbiendo cada palabra impregnada de dolor y desesperación. En sus manos no tenía un libro, sino el reflejo de su propio sufrimiento. Evelyn tampoco había dormido. Esperaba a Maya sentada en un sillón, envuelta en una manta, con los ojos muy abiertos y llenos de inquietud, clavados en la puerta. «¿Y bien?», susurró apenas audiblemente en cuanto Maya cerró la puerta tras de sí. Maya trajo en silencio el diario y el testamento y los dejó sobre la mesita.
Mamá era una mujer extraordinaria, susurró, y tenía una fuerza increíble. Evelyn tomó el diario con manos temblorosas. Sus dedos se deslizaron por la gastada cubierta de cuero, como si buscaran el calor de su madre, fallecida hacía mucho tiempo. Al abrirlo, se sumergió en el pasado, dejando a Maya sola frente a la ventana. Solo el suave susurro de las páginas y los sollozos ahogados rompían el silencio. Evelyn permaneció así, sumida en sus recuerdos, durante casi una hora. Cuando finalmente levantó la cabeza, su rostro estaba pálido, pero su mirada era clara y firme. Las lágrimas se habían secado, dejando paso a una ira ardiente y una fría determinación. «Eso es todo», dijo con voz ronca pero clara. «Siempre lo sentí así. Recuerdo fragmentos. Su sonrisa cuando mamá lloraba, su voz tranquila, que la tranquilizaba en su enfermedad. Recuerdo cómo se apagó su risa, cómo dejó de pintar. Yo era pequeña y pensaba que era la culpable de su tristeza. Algo en mi comportamiento la molestaba. Y él simplemente la disolvió, como un boceto innecesario de un lienzo. Se levantó y se dirigió hacia Maya. Ya no era la chica frágil y confundida que Maya había conocido unas semanas atrás, sino una mujer despojada de todo, pero llena de determinación para recuperar al menos la verdad. «Gracias, Maya», respondió, mirándola directamente a los ojos. «No solo me has devuelto la salud, sino también a mi madre. Ahora entiendo que no padecía ninguna enfermedad mental, sino que era una mujer fuerte que luchaba. Nos dejó un arma», coincidió Maya. «El diario, el testamento. Todo eso es un buen comienzo. Pero sus argumentos serán más fuertes que los nuestros. Encontrará a los mejores abogados, que la declararán incapacitada y a mí, una sirvienta mentirosa que busca aprovecharse de la desgracia ajena. Necesitamos un argumento adicional, un testigo, alguien que haya trabajado aquí durante mucho tiempo y lo haya visto todo con sus propios ojos. Pero todos le temen», objetó Evelyn. «Ha conseguido que todos en esta casa guarden silencio». «No todos», susurró Maya, sumida en sus pensamientos. «El dinero puede comprar el silencio, pero no garantiza la lealtad. Debe haber al menos una persona a la que tu madre consideraba amiga. Una persona a la que no se podía comprar ni intimidar por completo». Evelyn se quedó en silencio, tratando de recordar caras. La mayoría de ellas permanecían en su memoria como sombras sin rostro, sirvientes que nunca levantaban la vista. Pero entonces, una cara emergió del velo del olvido, arrugada, bondadosa, con olor a tierra y lluvia. «Jacob», se le escapó de repente. «El viejo jardinero. Trabaja aquí desde que mi abuelo tiene memoria. Mamá confiaba en él. Pasaba días enteros en el jardín, afirmando que solo entre las flores podía respirar libremente. A menudo hablaban, y recuerdo que una vez la vi llorar, y él, sin decir una palabra, le regaló una rosa blanca recién cortada. Mi padre se dio cuenta. Por la noche le soltó una airada reprimenda, gritándole que le había avergonzado llorando delante del servicio. Al día siguiente, ordenó a Jacob que arrancara todo el rosal, explicando que era alérgico a sus espinas. La historia era espantosa. Parecía revelar plenamente el carácter de Alistair. «¿Sigue trabajando allí?», preguntó Maya. «Sí, su padre lo dejó. Al parecer, para humillarlo a diario. Hizo plantar cactus espinosos en el lugar donde antes estaba el rosal en flor. Feos, como si los hubieran elegido a propósito para causar dolor. Mamá lo llamaba el jardín del alma de mi marido, pero Jacob los cuida, aunque estoy segura de que cada cactus es una ofensa para él». «Entonces hablaré con él», afirmó Maya con firmeza. Encontrar a Jacob no fue fácil. Parecía haber desaparecido de la enorme finca. Maya registró el jardín principal
y todos los edificios de servicio, pero sin éxito. Al final, su atención se centró en un viejo invernadero en ruinas, escondido tras un espeso seto. Los cristales estaban cubiertos de una capa de polvo y la pintura de los marcos de madera se había descascarillado con el paso del tiempo. Tras abrir con dificultad la puerta chirriante, entró. El aire cálido y húmedo estaba impregnado del aroma de la tierra podrida y las orquídeas. En medio de toda esa exuberancia vegetal, había un anciano delgado y encorvado que limpiaba cuidadosamente con un paño de terciopelo la gran hoja de una flor exótica. No se dio la vuelta. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?», preguntó con una voz chirriante, como una puerta vieja y oxidada. «Me llamo Maya, soy la cuidadora de la señorita Evelyn», dijo ella, acercándose paso a paso. «Sé quién es usted», continuó sin mirarla. «Toda la casa habla de usted. Dicen que es una bruja. En tan poco tiempo, 3 semanas, ha puesto en pie a alguien a quien los mejores médicos ya daban por muerta». «No soy una bruja, Jacob», dijo Maya con claridad. «Simplemente dejé de darle veneno». El anciano se quedó inmóvil y se volvió lentamente hacia ella. Sus apagados ojos azules se posaron en ella, llenos de una aguda y penetrante atención. En ellos se leía sabiduría y un cansancio infinito. «Esas son palabras peligrosas, jovencita». «La verdad siempre es peligrosa en esta casa», dijo Maya, dando un paso más. «Quiero hablar de su madre, Lillian». Al oír ese nombre, los hombros del anciano se encogieron aún más, como si el peso de todos los años vividos volviera a recaer sobre ellos. «Hace mucho que nadie se acuerda de ella. El Señor no quiere hablar de ello. Dice que le causa sufrimiento. No le atormenta el recuerdo de ella, sino su última petición», afirmó Maya con firmeza. Le tendió el diario. «Lo he leído. Sé lo que hizo con ella. Y estoy segura de que tú también lo sabes. Fuiste testigo de todo». Jacob miró el diario, pero no se atrevía a cogerlo. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, con voz apenas audible. «Te pido tu ayuda. Necesito un testigo que confirme que la señora Vance gozaba de buena salud antes de que el doctor Harrison comenzara su tratamiento. Alguien que viera cómo se debilitaba, que oyera sus llantos, que recordara cómo, por orden de su amo, fue destruido su querido Rosaleda». El anciano inclinó la cabeza y la sacudió. «Ya soy viejo», dijo al fin. «No me queda nada, salvo este trabajo y una pequeña habitación encima del garaje. El señor Vance puede deshacerse de mí como de un insecto inútil, despedirme sin pensión, echarme a la calle. ¿Quién soy yo para él?». «Usted es amigo de Lillian Vance», dijo Maya con suavidad, pero con firmeza. «Y yo soy amiga de su hija. Él es capaz de quitarle el trabajo, y a Evelyn le puede quitar lo más preciado, la vida. Ya casi lo ha hecho. Teniendo en cuenta su amistad con su madre, tiene la obligación de proteger a su hija. ¿No es así?». En sus ojos vio la lucha entre el miedo y la conciencia. Se acercó a la estantería del fondo, y entre las macetas sacó un pequeño capullo seco de rosa blanca, bordeado de ámbar. «Ella me lo regaló, una semana antes de marcharse. Me dijo, guárdalo, Jacob, que sea un recuerdo de la belleza eterna, aunque intenten borrarla. Él destruyó sus rosas, él la destruyó, y yo, como un cómplice silencioso, regaba sus feos cactus». Una lágrima resbaló por su arrugada mejilla. «Yo no puedo testificar en el juicio. Él me aplastará. El miedo me paraliza», susurró con voz ronca. «Pero, si el caso llega a los tribunales, si tienen pruebas contundentes e irrefutables, diré la verdad, todo lo que vi. Lo juro por su memoria. Lo juro por esta rosa». No fue una victoria total, pero al menos daba esperanza. El primer rayo de luz en un reino de miedo absoluto. «Gracias, Jacob», respondió Maya.
Ya es suficiente. Entró en la casa. Evelyn la esperaba junto a la ventana. ¿Y bien? Está asustado, dijo Maya. Pero está con nosotros. Testificará si lo acorralamos. Ya tenemos nuestra primera aliada. Evelyn. Nuestro pequeño grupo sigue creciendo. Desde la ventana, contemplaban el impecable y desalmado jardín de Alistair Vance, y por primera vez en mucho tiempo no sentían desesperanza, sino poder. El poder de la verdad. Alistair Vance estaba sentado en su despacho, revestido de cuero oscuro y madera, pero el lujo ya no le servía de consuelo. Se había convertido en una prisión para él, en paredes que lo oprimían cada vez más con cada minuto que pasaba. Su mundo, construido a lo largo de los años, se derrumbaba como castillos de arena, y la culpa era de una obstinada criada. En la enorme pantalla que ocupaba toda la pared se veían imágenes de las cámaras de vigilancia. Allí, por el pasillo, caminaba Maya, demasiado tranquila, demasiado decidida. Está hablando con Evelyn. Demasiado tiempo, demasiado cerca. Sus susurros flotaban en el aire. ¿De qué hablaban? Al acercarse la imagen, intentó adivinar lo que decían por sus labios, pero solo veía sonrisas misteriosas y cómplices. Ahora su propia casa le parecía un territorio extraño y hostil. Llamaron suavemente a la puerta. «Adelante», dijo. En el umbral se detuvo el jefe de seguridad, un exmilitar con el rostro tallado en piedra, llamado Marcus. «Señor, tengo un informe sobre la misión que me encomendó ayer», dijo. «Hable», dijo Alistair sin apartar la vista de la pantalla. «Analizamos las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la semana pasada, prestando especial atención a la zona de la biblioteca. Como era de esperar, había cierta actividad. La noche anterior, a las 2:17, el sensor de movimiento del ala oeste registró un breve corte de electricidad de 37 segundos. Alistair se giró lentamente en su silla y entrecerró los ojos. 37 segundos. Es tiempo suficiente para cruzar el pasillo sin entrar en el campo de visión de las cámaras. No pares. La entrada a la biblioteca no se realizó mediante un allanamiento, sino mediante una apertura. Señor, precisamente una apertura. Con una llave antigua, registramos la habitación de la difunta señora Vance, y la cerradura de su puerta también se abría con la misma llave. Al parecer, el intruso entró en la biblioteca a través del viejo montacargas de libros. Alistair apretó los reposabrazos de la silla. Los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Lillian, incluso en la muerte, ella no le dejaba en paz, tendiéndole una trampa tras otra. Se había olvidado por completo de ese ascensor. «Continúa, Marcus. ¿Qué pasó después?», preguntó con una voz inquietantemente tranquila. El intruso pasó 11 minutos en la biblioteca. Se desconoce qué estuvo haciendo durante ese tiempo. No hay cámaras en la sala. Sin embargo, durante la patrulla, el vigilante no detectó nada sospechoso. «Su vigilante es incompetente», gritó Alistair. «¿Solo echó un vistazo? Tenía que haber entrado, encendido la luz y lo inspeccionado todo. Les pago mucho dinero para que no hagan inspecciones superficiales». Alistair se levantó de un salto y mientras caminaba enérgicamente por el despacho, lo comprendió. Un escondite. Por supuesto, Lillian y sus ingenuos juegos de espionaje. Adoraba a Shakespeare, especialmente Hamlet, el libro que había estado en su mesita de noche durante los últimos meses. Siempre había pensado que era simplemente su gusto, pero se había equivocado. «El diario», gruñó. «Ha encontrado su maldito diario». Se detuvo y miró fijamente a Marcus. «Aumente la seguridad. Necesito que esa chica esté vigilada las 24 horas del día. Quiero saber cada uno de sus suspiros, cada uno de sus sueños, con quién se relaciona. Nada de teléfonos, nada de contacto con el mundo exterior. Está encerrada aquí, igual que mi hija,
¿Entendido? Sí, señor. Tráigame todo lo que encuentre en su habitación. Papeles, baratijas, todo. Póngalo todo patas arriba. No me importa qué excusa invente. Diga que está buscando un broche perdido. Haga lo que le digo. Tras la marcha del jefe de seguridad, Alistair se dirigió a la barra del bar. Le temblaban notablemente las manos mientras se servía un whisky. El diario. Si Maya encuentra el diario, todo se sabrá. Descubrirá la verdad sobre Lillian, sobre Harrison, sobre sus planes. Tendrá en sus manos la mecha del barril de pólvora en el que él se encuentra. Se bebió el whisky de un trago y marcó el número del doctor. Doctor, tenemos una situación de fuerza mayor. Su voz sonaba tranquila, pero en ella se escondía una amenaza mortal. El plan se modifica. Empezamos hoy. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? La voz del doctor denotaba pánico. Imposible. Es completamente absurdo. Los abogados aún no. Que vayan al diablo los abogados, exclamó Alistair, con voz llena de ira. Mientras esperas a tus abogados, esa criada nos enviará a ambos a la cárcel. Estoy seguro de que ha estado en la biblioteca y ha encontrado el diario de Lillian. Si lo ha leído, estamos perdidos los dos. ¿Te das cuenta? Dios mío, susurró Harrison con amargura. ¿Pero qué nos queda? ¿Matarla? En la voz del doctor se percibía un pánico auténtico, y Alistair sintió repugnancia por aquel hombre lamentable e indeciso. A ella no. A Evelyn, respondió con frialdad y crueldad. Habrá un trágico accidente, un empeoramiento repentino de su estado, un ataque al corazón debido a su grave enfermedad incurable. Tú, como su fiel médico, harás todo lo que esté en tu mano, pero por desgracia no podrás salvarla. Llegarás en 1 hora, le pondrás una inyección, pero esta vez no será un medicamento para calmarla, será la clave para resolver todos nuestros problemas, para siempre. No soy un asesino, exclamó el médico casi gritando al otro lado del teléfono. Alistair se echó a reír, una risa fría, desprovista de toda calidez. ¿De verdad? ¿Y quién se creía que era cuando aceptó envenenar a mi esposa por dinero? Doctor, quizás un médico o un salvador. Se convirtió en eso en el momento en que firmó la primera receta, y siguió siéndolo cuando empezó a hacer lo mismo con mi hija. No tenía otra opción. Puede hacer lo que le he dicho, cobrar sus $5 millones y disfrutar tranquilamente de su jubilación en las Islas Caimán. O esa chica irá a la policía con el diario y nos enviarán a ambos a la cárcel, donde pasaremos el resto de nuestros días. Y créame, en la cárcel no le respetarán, no le llamarán doctor. La decisión es suya. Al otro lado del teléfono reinaba un silencio pesado y absorbente, solo interrumpido por la respiración rara y entrecortada de Harrison. ¿Qué tengo que inyectarle?, preguntó finalmente, con inquietud en la voz. Cloruro de potasio, rápido, indoloro y sin dejar rastros que puedan ser detectados en el diagnóstico, dijo Alistair con seguridad. Llevaba mucho tiempo pensando en esta opción, por si acaso surgía algún imprevisto. Pero su alma, sí, doctor. Su corazón debilitado y enfermo simplemente no lo soportará. Todo parecerá natural. Usted determinará la muerte, firmará el certificado, y todo habrá terminado. Hoy mismo. Volvió a hacerse el silencio. Yo estaré allí en 1 hora, dijo el médico en voz apenas audible, y colgó el teléfono. Alistair colgó el teléfono y se dirigió a la ventana. Su mirada se posó en el jardín perfecto que había creado. En su alma no había ni triunfo ni remordimiento, solo un vacío frío e insensible. No era lo que quería, pero no tenía otra opción. Simplemente defendía lo que había construido, su imperio, su vida. Y nada, ni siquiera una joven sirvienta, tenía derecho a interponerse en su camino. Maya y Evelyn
Se alarmaron cuando el coche del doctor Harrison se detuvo frente a su casa a plena luz del día. La visita inesperada a una hora tan inusual y el extraño y siniestro silencio que reinaba en la casa les hicieron sospechar. La señora Davenport había desaparecido y el resto de los sirvientes se habían escondido en sus habitaciones. «Ha venido a por mí», susurró Evelyn, con voz apenas audible, y su rostro adquirió un tono pálido y enfermizo. «No se lo permitiré», afirmó Maya con determinación. Ya tenía claro lo que debía hacer. Sacó el diario y los documentos del escondite. «Pase lo que pase, no tengas miedo, solo sigue mis instrucciones». La puerta se abrió y Alistair y el doctor Harrison aparecieron en el umbral. El doctor estaba pálido y llevaba una maleta negra en las manos. «Querida, tenemos malas noticias», comenzó Alistair, con la voz lo más cariñosa posible. «Tus análisis no son buenos. El doctor cree que hay que empezar a administrarte cuanto antes un nuevo y potente medicamento para estabilizar tu estado». «No tomaré ningún medicamento», declaró Evelyn con determinación, mirando directamente a los ojos a su padre. «Esto ya no es tema de discusión», afirmó Alistair bruscamente, con irritación cada vez mayor en su voz. «Doctor, comience». Harrison abrió el maletín y sacó una jeringa. Le temblaban las manos mientras extraía el líquido incoloro de una pequeña ampolla. «¡Alto!», exclamó Maya, dando un paso decidido hacia adelante y colocándose entre el médico y Evelyn. «Doctor, ¿qué contiene esa jeringa? ¿Vitaminas? ¿O quizá algo más grave?» «No es asunto tuyo», gritó Alistair con voz atronadora. «Seguridad, llamada seguridad. Sacadla de aquí». «No hace falta seguridad, señor Vance», dijo Maya con calma. «Porque ahora mismo tiene que escucharme. Y ustedes dos también. Estoy al tanto de su plan, de cómo provocaron la muerte de su esposa, Lillian, y de cómo intentaron repetirlo con Evelyn. Todo por el beneficio económico que, por cierto, nunca obtuvieron». Dejó una copia del testamento sobre la mesa y dijo: «Su esposa era más perspicaz que ustedes. En caso de fallecimiento de Evelyn, todos sus bienes pasarán a una fundación benéfica». Alistair se echó a reír. «¡Qué tontería! ¿Quién va a creer eso?» «Ella lo creerá», dijo la voz de Evelyn. Con dificultad y con la ayuda de Maya, se levantó de la silla. «Porque yo soy un ejemplo vivo de ello. Y recuerdo las palabras de mi madre en su diario. Su preocupación es veneno. Su amor es una prisión». «Le repetías las mismas frases que a mí, padre. ¿Creías que lo olvidaría? Pero lo recuerdo todo con claridad». Las palabras de Evelyn resonaron como un trueno en un cielo despejado. Alistair se quedó paralizado, con el rostro desesperadamente tenso. Miró a su hija, que se mantenía firme sobre sus pies y hablaba con claridad y fuerza, y se dio cuenta de que todo lo que había sido se había destruido. Es todo culpa suya», exclamó finalmente, señalando a Maya. «Ella te ha inculcado el odio hacia mí. Está loca, seguridad». Pero no había nadie. En medio del silencio reinante, Maya sacó el teléfono. «No se preocupe, señor Vance. Supongo que los guardias están ocupados ahora mismo. Están hablando con los que no están muy contentos, con las puertas cerradas», dijo, pulsando el botón de reproducción. El altavoz emitió la fría y clara voz de Alistair. «Prepara la última dosis. Volando hacia la muerte». El horror distorsionó el rostro de Harrison. Dejó caer la jeringa, que cayó al suelo con un tintineo de cristal roto. «He guardado su última conversación con el médico», dijo Maya, «y se la envié, junto con copias del diario y el testamento, al abogado de la familia de su difunta esposa, el señor Gable. Supongo que es él quien está llamando a su casa ahora mismo». Y efectivamente, desde abajo se oyó el insistente timbre de la puerta, seguido del estruendo de cristales rotos y voces masculinas en tono alto.
Alistair corrió hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. En el umbral había un hombre mayor bien arreglado con un elegante traje, y detrás de él, 2 policías uniformados. «Alistair», dijo con frialdad, «tenemos motivos para hablar. Agentes, supongo que se trata del señor Vance y el señor Harrison. Son sospechosos de intento de asesinato y posiblemente del asesinato de mi antigua clienta, Lillian Vance. Les ruego que los detengan». Alistair y Harrison caminaban en silencio, con el rostro impasible de los condenados. Mientras se los llevaban, Alistair miró por última vez a su hija. En sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento ni de amor, solo un odio gélido y absorbente. 6 meses habían pasado. La mansión de los Vance ya no estaba en su lugar. En su terreno se extendía ahora un parque público con una galería que llevaba el nombre de Lillian Vance. Evelyn había encontrado una nueva vivienda, un ático espacioso y luminoso en el centro de la ciudad, desde donde se podía contemplar la animada vida de la ciudad. Su despacho ya no parecía una jaula dorada. Ahora era un espacio de trabajo elegante, moderno y funcional. Evelyn se había transformado hasta quedar irreconocible. Las intensas sesiones de fisioterapia habían dado sus frutos y ahora se movía con facilidad y seguridad. Pero lo más importante era que el miedo había desaparecido de sus ojos, dejando solo inteligencia, fuerza y tranquila seguridad. Al frente de la fundación benéfica de su madre, la convirtió, gracias a la herencia recibida, en una de las principales organizaciones de apoyo a jóvenes artistas. Su fiel ayudante, vicepresidenta de la fundación y mejor amiga era Maya. «Última firma», dijo Evelyn apartando el bolígrafo. «La beca para la joven y talentosa chica de Bronx ha sido aprobada. Su madre estaría muy contenta. Estaría orgullosa de ti», sonrió Maya, tendiéndole una taza de aromático té de hierbas. «De verdad, estaría orgullosa de las dos», dijo Evelyn, cogiendo la taza. Dio un sorbo y, mirando a Maya, añadió, «Sin embargo, a veces sigo soñando con esas paredes, el silencio, el chirrido del monitor y sus palabras, que prometían hacer que los días que le quedaban fueran inolvidables». «Es solo un sueño», dijo Maya en voz baja, «un fantasma del pasado. Ya no puede controlarte». «Lo entiendo. Gracias a ti», dijo Evelyn, dejando la taza y apretando la mano de Maya. «No solo me salvaste la vida, me la devolviste, le diste sentido. Me enseñaste a sobrevivir. Gracias». «No hay por qué dar las gracias», dijo Maya. «Nos hemos salvado mutuamente. Yo también llegué allí deprimida y asustada. Y ahora, mira lo que hemos conseguido». Se acercaron a la ventana panorámica y contemplaron la ciudad que se extendía bajo sus pies. Miles de luces, como miles de vidas brillantes, miles de caminos entrelazados en una sola red. Y entre toda esa diversidad, ahora estaba también su camino, largo, lleno de libertad y esperanzas. Juntos habían superado la oscuridad y habían salido a la luz,